intensas que no hacen siendo molestar en el celular. Vergüenza debiera darte, mujer, volverme a buscar ahora, aprovechando los medios para decir que estás sola. No puedo abrir el Facebook, mucho menos el WhatsApp, tampoco el pájaro azul, ya ves, porque empiezas a tuitear. Te gusta socializar y siempre estás molestando, pero a mí déjame paz, mujer, porque yo estoy trabajando. Pero a mí déjame paz, mujer, porque yo estoy trabajando. Mira que se te va a acabar la batería, mami. Así es, así es, así es. ¿Te gusta socializar? Una de las canciones de mi compadre aquí, Gilberto González, GG Music. Una forma de mostrarnos lo intensos que a veces somos cuando nos dedicamos a la social media. Ahora, hay una diferencia entre los que nos colocamos en la social media a aportar valor y hay otras que son unas mujeres y unos hombres intensos que acosan a estos caballeritos. Ahora, independientemente del mensaje de la canción, hoy es un día súper especial. Hoy es un día del poder de la palabra. Y este está dedicado a algunos de mis compañeros que han estudiado programación neurolingüística y que seguimos exactamente con el vocabulario de tercera. Al carajo. Al carajo con el esfuerzo. Al carajo con el esfuerzo. Nosotros queremos hacer una cosa con el pensamiento en otra cosa y verbalizando una cosa completamente diferente. La programación neurolingüística de realmente qué significa la palabra esfuerzo y el peso que le colocamos a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro compañero, a nuestra compañera. Así que, al carajo con el esfuerzo. Y continuemos con González porque tiene su estilo para colocarnos a todos también en el carajo con la social media cuando somos intensos. Vamos que vamos, señor González, vamos que vamos. Voy a desconectar. Te gusta socializar y siempre estás molestando, pero a mí déjame paz, mujer, porque yo estoy trabajando. Pero a mí déjame paz, mujer, porque yo estoy trabajando. Bueno, y aprovecho para decirte que te voy a bloquear en mis muros. Chao, mami. Chao, chao, señor González, Gilberto, muchísimas gracias. Chao, chao, chao.
Bueno, dijo mami, hay algo, es algo. Y es que nosotros no nos damos cuenta de para qué estamos usando la social media. Y tampoco nos damos cuenta de lo que estamos diciendo en una separación total del todo. Nosotros pensamos que le aportamos mucho, mucho a nuestro cliente, a nuestro compañero, a nuestros hijos cuando le decimos a ellos, esfuérzate, esfuérzate, sin saber exactamente el veneno con el que estamos alimentando las vidas de las otras personas. La palabra esfuerzo tiene mucho peso. La palabra esfuerzo es un castigo a la misma alma, a la misma divinidad. Es importante, muy importante, que nosotros dejemos la carajada de a todo mundo recomendarle que lo que tiene es que esforzarse y luchar por sus metas. Miren ese tipo de palabras. Esfuerzo y luchar por sus metas. Rambo se les quedó en pañales. El señor Rocky Balboa se le quedó en pañales. Que tiene que hacerse reventar para poder lograr, para poder materializar, para poder qué hacer. Y esto es algo bien particular. Y es que es parte de la programación que nosotros tenemos. Ahora, aquí lo importante no es quejarnos y ponernos a pensar, ponernos a pensar quién nos programó, quién carajo nos programó a nosotros para esforzarnos, para luchar y para utilizar esta bendita forma de expresarnos. Ahora, hay muchos que les fascina el cambio de cero y dice, es que como yo soy así, a mí nadie me cambia. Ah, el asunto es que yo como coach, como estoy llena de información o lleno de información, pienso que me las sé todas. Y no sabemos el veneno que le colocamos en el día a día a nuestros clientes, pupilos, hijos, familia en general. Y es que nosotros tenemos una alimentación en este inconsciente por medio de nuestra activación reticular. Por ejemplo, cuando yo a usted le nombro la palabra manzana, así usted tenga los ojos cerrados, usted no piensa en la palabra manzana. Usted inmediatamente se imagina si le gusta esta manzana o si le gusta la verde. Ya empieza su cuerpo a secretar cierto tipo de sustancias en una reacción química. Ya nuestros dientes se preparan para la textura dura de una manzana. Así esté jugosa o esté ácida de lo fresca y verde que es. Solo hagamos el ejemplo. Todos ustedes pónganse a pensar que no hay que pensar en una manzana. No piensen en una manzana. Para nada piensen en una manzana. No, ahorita está prohibido pensar en la manzana. Y entonces, de pensar que yo no tengo que pensar en la manzana, vaya que la manzana está presente en todo el cuerpo, hasta su olor, hasta su aroma. ¿Cierto? Hagamos otro ejercicio. Nadie,
Nadie conoce una fruta verde, deliciosa, ácida, jugosa. Le voy a pedir un favor a todos ustedes, y voy en serio. No piensen en un limón. No piensen en un limón. Para nada. Prohibido pensar en el limón. Cierre los ojos y no piense en el limón. Abra los ojos y no piense en el limón. Usted en su mente, la sola palabra ya le trae la textura, el ácido e inclusive ya está salivando. Ahora, si yo además de todo este es un delicioso limón. Yo cojo, por la cámara se ve transparente. Oh, esto es maravilloso. Esta percepción si no la había tenido. Ok. Este es un limón. Se ve lindo. Entonces, nosotros cogemos medio limón. Este está jugoso. Oiga nomás cómo suena. Delicioso, ¿cierto? ¡Qué delicia! Y aquí es lo que les voy a explicar con respecto al esfuerzo. Su cuerpo ya sabe lo que significa el esfuerzo. Su cuerpo ya sabe, su mente ya sabe lo que significa una lucha. Así que por más que usted le quiera decir a su pupilo, a su estudiante, a su cliente, para un beneficio de él, esfuérzate, a él le entra con dolor. Esa no es la palabra que hay que usar. Y es que se ha demostrado, aquí hice una untadita de limón, limpiémoslo con esto. Y es que aquí se ha hecho en esa misma programación, y al ponerle tanto peso, a todos nosotros se nos olvida que la palabra tiene mucho poder. Así es, se nos olvida que la palabra tiene mucho poder. Y es que entre una de las filosofías y leyes de Alan Watts, él dice algo así como entre más nosotros luchamos por no estar insatisfechos, más insatisfechos estamos. Y es importante que entendamos que si reemplazamos esta manzana que ya está alimentado en nuestro sistema reticular, si reemplazamos este limón, por todas y cada una de las experiencias de vida, y nosotros utilizamos vocabulario como, si vemos que, pay attention, pongan la atención, si vemos que todo lo que pasa en su vida está llena de miedos, el sistema reticular, su inconsciente se prepara para nervios, para miedos, sin saber exactamente qué es un miedo. Si nosotros le decimos, hay sensaciones negativas y positivas, esfuérzate para que sobrepases y no pienses en las negativas, pues está haciendo lo mismo.
No pienses en las negativas, solamente piensa en la positiva. Pues si hay positivo, quiere decir que hay negativo. ¿Qué estás haciendo? Fijándole más la programación. Y yo hablaba con uno de mis compañeros el domingo en un debate, muy interesante por cierto, en donde nosotros analizábamos otro de nuestros colegas. Y yo le decía, y se lo voy a decir así directamente, realmente me molesta lo que hace Ramiro. Me molesta lo que hace Ramiro. Y me dice, ¿por qué, María? Le dije yo, porque él estuvo conmigo en un curso de PNL, de programación neurolingüística. Y cuando él se refiere a él, está libre de paradigmas. Cuando se refiere a su cliente, dice, y si realmente necesitas, ahí de una vez lo metió en la necesidad. Y si realmente para ti es un gran esfuerzo, cómprame mi producto y yo te salvo. ¿Qué es eso? Manipulación. Manipulación. El esfuerzo nosotros los coaches, algunos, no todos, lo estamos utilizando para manipular y vender al cliente. Y le estamos pidiendo al universo, ay, ojalá se me dé este clientecito porque quiero ser avispado y quiero sacarle unos dolaretes, quiero sacarle unos pesos, unos reales, unos soles o lo que sea. Pues no, así no le va a rendir la riqueza. Así no. El esfuerzo en la vida coloca peso. La palabra lucha coloca peso. Hay algo que caracteriza a María Ospina, Uriner Power. Porque Uriner Power quiere decir mi poder interno. Ahí está. Your inner power es su poder interno. Y yo hablaba luego con Ramiro y con Juan Pablo. Y yo les decía, estuvimos en la misma aula, estuvimos en la misma clase. Y sabemos que manejar el lenguaje es supremamente especial. ¿Cuál es la idea de colocarle peso a los clientes? Dice María, estamos en el negocio. ¿What? María, estamos en el negocio. Le dije, yo también. ¿Tú vienes a liberar a la gente y aportarle valor? ¿O vienes a manipularlo? María, ¿cómo vende uno si no lo manipula? Le dije, no fregues. No fregues. ¿De verdad? Nosotros estamos haciendo eso solamente porque es que como dice la Biblia, y ojo, repito, como siempre repito, en la Biblia hay códigos que hay que aprender, mas yo no soy religiosa. Ojo, a mí no me van a etiquetar por religiosa, porque ahí sí... ¡Ay! Hay algo que no hemos aprendido todavía. Y es que si nosotros no damos nuestra mejor versión, no recibimos la de los otros. Que si nosotros no vemos la mejor versión en otra persona, ellos tampoco lo van a ver en mí. Nosotros manifestamos lo que tenemos por dentro. Por eso es que dice la Biblia, a ti no te pudre, no te jode la vida lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella. Lo que sale de ella.
Tuve una hermosa vista hoy por el vocabulario y hablamos de vergüenza. Esfuérzate por ser feliz. Lo está poniendo en una tristeza. Es como cuando uno dice, ay, yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar. Pues es que para adelgazar usted tiene que engordarse. Es así de sencillo. Ay, yo me quiero curar, me salió tumor en el dedo gordo, yo no sé qué, y ta, ta, ta. Yo quiero curarme. Si usted quiere es porque no lo tiene. La palabra querer significa que usted no lo tiene. Y si usted no lo tiene, para poderse curar usted tiene que enfermarse. Y usted es el creador de la enfermedad por ponerse a decir tontadas. Ahora, si yo le digo a mi cliente, no piense en la manzana, su mente va a estar con pensamientos recurrentes sobre la manzana. Si yo le digo a mi cliente, el limón existió, no piense en el limón, vívido va a tener en la mente el limón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es aquí algo que yo les quiero dejar, y es lo siguiente. No hay, bajo ninguna circunstancia, ya, dejemos la separación. Cuando usted se pone a calificar que esto es positivo y que esto es negativo y que tiene que luchar por llegar a su meta, usted está separando el corral, usted se está separando de alma, usted está separando el camino, porque tiene que escoger. Entonces, por ejemplo, usted va y no se le dio un negocio y usted dependía del negocio. Créame que si a usted no se le dio el negocio, fue porque usted decretó que no se le iba a dar el negocio. Entonces suéltese, relájese y piense que sí se le dio el negocio. Agradézcalo antes y todo el camino mientras va a cerrar el negocio, piense en el beneficio que le va a dar usted a la persona que va a hacer el negocio con usted, a la persona que le va a dar a usted el empleo, porque usted no va a salir a buscarlo, usted va a salir a encontrarlo. Cuando usted sale a encontrarlo, váyase diciendo, a ver, energía, energía, llévame a esa empresa en donde todos mis conocimientos, toda mi proactividad le pueda aportar valor, le aporte valor. Y que por ese valor yo también tenga mi beneficio y que sea un gana-gana. No, nosotros a veces decimos, ay, ojalá encuentre el empleo. Ay, está difícil, yo no puedo encontrar yo no puedo, ay, salgo a buscar y 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 se queda buscando. Así como cuando hacen los cachorros, los perritos, mordiendo de la corra, dando la vuelta, porque dijo que se iba a buscar, no que se iba a encontrar. Cuando diga que va a encontrar y que además de eso va a aportar valor, el empleo que le llega es genial. Hoy encontré ¿cómo se llama? Un aporte genial. Quiero mirar a ver si lo encuentro, porque mejor muestra que esa no podía estar. Y fue me encantó.
Me encantó uno de los aportes de uno de los coaches. Vamos a ver que yo lo encuentre. Porque es importante que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Mi idea no es atacarlo. Mi idea no es atacarla. Es una chica. Y sí muy bien aportarle más valor. Porque en esa forma de expresarnos es que nosotros metemos las de caminar. Realmente no lo dejé abierto. Como no lo dejé abierto, se pasó aquí por alto. Bueno, seguramente no era para este video. Ahora, es importante entender que todo lo que diga usted después del yo soy poderosa, por ejemplo. Hay varios tipos de poder. Si tú te refieres al poder del dictador, del autoritario, de ese poder no habló María. Ese poder no le interesa a María. No. Ahora, si es para el desarrollo del poder del hacer, yo puedo hacer. Por ejemplo, yo le digo a Josefina, y eso es una de las cosas que a mí me encanta. Yo le digo a Josefina, ella es una de mis estudiantes, y le digo yo, Josefina, usted por favor, ¿me puede cuadrar a mí una cita con uno de, vamos a decirlo, con el prefecto, que sería el alcalde en español, de mayor en inglés y el prefecto en portugués? Ella se queda mirándolo a uno así, abre los ojos y dice, ¿de dónde, María? Pienso que de Saskatchewan o, no sé, en Perú, digámoslo. Pues María, hasta ahora no he hecho relaciones en el Palacio Municipal de Perú. Pongámosle que fuera. No lo he hecho. Lo que sí sé es que yo encuentro la forma, si no directamente, de encontrarnos un contacto que a nosotros nos permita la entrada con ese alcalde, con ese prefecto. Es una chica poderosa, porque puede. Porque siempre que se le pregunta algo, puede. Muy diferente, y aquí llamo a mi amigo Pancracio, que siempre que yo le pregunto, oye, ¿me podrías por favor averiguar cuánto es el tiquete para los plenarios, para los seminarios, para los cursos completos que dictamos en Brasil? La gira se hace Brasil, México, Panamá, enero, febrero y marzo. Brasil, México, Panamá. Ay, María, yo no sé hablar portugués, yo no sé, yo no puedo. Inmediatamente dijo, no puedo, usted cerró. ¿Qué es una mujer poderosa, un hombre poderoso? El que siempre puede. El que en su boca no tiene el no puedo. Y así, cuando nosotros no nombramos la palabra esfuerzo, la palabra lucha, nosotros podemos hacer de todo. Es muy fluido para nosotros, de verdad, hacer milagros. Y milagros no es porque sea que bajaste las estrellas o cosas de esas. No. Es que lo que parece que fuera imposible solamente está en nuestro vocabulario. Ahora, todo lo que está después del yo soy te da la identidad. Si tú dices, yo soy incapaz, pues en eso te conviertes. Más si tú dices, yo puedo,
abres todos los portales y manifiestas a quién, a quiénes o el cómo. Y en el cómo es el que menos te tienes que fijar. Que llegue por donde llegue la apertura del portal, a ti no te importa. La programación nos enseñó a luchar. Es que hasta los superhéroes, a luchar por la justicia. Si tú estás pidiendo justicia, esa justicia está interna, es porque adentro tienes injusticia. Por eso es que la reclamas. No te esfuerces. Al carajo con eso. No te esfuerces. Entiende que en esta época, 2022, con todos los engaños que hemos visto, es hora de entender que es nuestro tiempo de cambiar el vocabulario y dejar de dejarnos manipular por otros. Lo que realmente aquí es importante es que tú te dediques el tiempo a entender que como parte preciosa de tu crecimiento, es importante que tú pases las mismas barreras que tú te colocaste. ¿Qué significa esfuerzo? Mire las palabras que nosotros utilizamos. Y yo le voy a decir a mis compañeros que realmente, si su intención no es manipularlo, sino que era desconocimiento, está perfecto. Si su intención es manipularlo, así como decía mi abuelita, lloverán calderos de agua caliente por querer manipular a tu hermano. Fuerza de voluntad. Si tú necesitas, abres la necesidad. Fuerza te pone fuerza. Y si requieres voluntad y si requieres disciplina, te fregaste. Lo que realmente le corresponde a una persona es apasionarse por la vida. Entender que todas y cada una de las experiencias son excelentes son excelentes son perfectas para aprender, para desarrollar habilidades, para dar mi mejor versión. Son exactamente las que había que vivir. Y como dice don Ernesto por la noche, usted está viviendo exactamente lo que usted pronosticó. Lo que está viendo es el resultado. No le eche la culpa a nadie. La experiencia que usted está viviendo, el resultado que está viviendo era porque lo tenía que vivir. No se esfuerce. Entienda que todo es causa y efecto. Y que si es causa y efecto, tú moviste la energía, tú direccionaste la energía para que el resultado que está enfrente, te guste o no te guste, fue lo que tú programaste. Deje de ser obsesivo. Y ahí es donde está la gracia. Mire, vamos a pensar, cerremos un momento los ojos y vamos a pensar que vamos por un camino. Es lindísimo el camino. Hay unos limones deliciosos, huele el ambiente delicioso. Inclusive hay unas flores pequeñitas, blanquitas, que le dan un sabroso azahar. Con esos limones, inclusive hay unos naranjos y hay unos gulupos y hay maracuyás. Uy, ese passion fruit que es delicioso ese olor. Hay árboles frutales. Concéntrese en eso. Y no se concentre en lo que no tiene. Concéntrese en lo que le sobra.
y vamos por su mejor versión. Y la mejor versión está así, en la reforma de, para sembrar la semilla, 7 días de unos ejercicios todos los días antes de que cante el gallo. Y si quiere que la semilla le germine, 21 días. Todos los días antes de las 5 de la mañana. Antes de que le cante el gallo. Y si quiere que sea permanente, vámonos por 41 días, que en la cuarentena ahí hay un secreto. Y si definitivamente quiere que le dé frutos, concentradito, antes de las 5 de la mañana, antes de que le cante el gallo, vámonos por 66 días. Eso tiene su secreto. No te fijes en los resultados. Todo el mundo te dice, coloca una meta, coloca una meta. Yo no te digo que te dispares para todo lado, solo que no te obsesiones con la meta. Mire, hace muy corto tiempo tuve un caballero muy querido, me dejó una gran enseñanza en una de esas aulas que di. El señor estaba, oiga lo que le voy a decir, el señor estaba frustrado. La frustración no existe, se la creó ahí porque la programaron. ¿Por qué? Porque resulta que contrató, digamos que a Adaí, que es la que le gusta la alimentación, y le digo, quiero un plato delicioso. Solo que es importante que como alimento venga una flor amarilla bordeada con un rojizo bien, porque a mi mujer le fascina comer flores y quiero darle un agasajo así bien lindo. Cuando yo me averigüé, el rojo de las nervaduras de la flor era el 520. Ahora yo me estoy inventando ese color. Ojo, no se van a poner a buscar porque me lo estoy inventando. Él quería un rojo. Ya ella le dijo exactamente el color. No me acuerdo qué número era. Yo digo 520. Resulta que Adaí se puso a hacer la comida. Preparó. Ella es experta en la alimentación. Y ella sabe lo que es un orgasmo con la cuchara. Así que ella se dedicó con todo su apasionamiento a desarrollarle uno de los mejores platos de los que ella proporciona dentro de su empresa Realeza Natural. Y entonces el asunto es que no dio con el rojo. No dio con ese rojo. Y ese señor le dijo, miren, ese color le apasiona a mi señora. Uy, me lo coloca. Ella lo buscó por un lado, lo encontró en otro color, lo encontró en otro tono, lo encontró en otro lado. No le dio. Y entonces Leticia, que es tan creativa, dijo, mire, entre el dorado que tenemos y este rojo, mezclémoslo y hacemos esto así y le colocamos el nombre. Eso quedó más bonito. Cuando el cliente llegó, lo primero que ella le dijo, porque estaba presionada por el esfuerzo que había hecho para poder satisfacer al cliente como quería, le dijo, señor, pues el plato, esta cena, era de 20,000 pesos. El asunto es que lo que usted me quiera está bien, porque es que yo no encontré las líneas del color que usted me dijo. Mire cómo se demerita ella después de que ella se dedicó a desarrollarlo. Y claro, nosotros volteamos a mirarle y dices, pues, o sea, ese plato quedó precioso. Y el señor se quedó mirando y dijo, está lindo. Yo sí, yo sé que está lindo.
Y yo lo hice y le dediqué todo. Lo que pasa es que no encontró el color rojo. Deme lo que quiera si quiere llevarlo, porque si no, pues yo me quedo con él y porque no encontré el color que usted me dijo. El señor le dijo, no, se nota que usted hizo el esfuerzo. De una vez yo le brinqué, no, ella no hizo ningún esfuerzo. Ella le dedicó el tiempo. Ella le dedicó su arte. Ella le dedicó amor. Ella conectó su corazón y lo diseñó de tal forma que quedara tan lindo. El señor llegó en el carro con la señora, porque ella de verlo secreteando, dijo, no, yo quiero saber exactamente qué es. Sí, es el agua con el limón. Y resulta que la señora cuando entró y vio el plato, lloraba. Se le escurrieron las lágrimas de la emoción. Y cuando se le escurrieron las lágrimas de la emoción, Adaí se asustó. Ay, señora, discúlpeme, yo no encontré el color. Y la señora dice, eso es una obra de arte. No, eso es una obra de arte, eso es lindísimo. Y pues claro, el Señor se llevó todas las Ave Marías ajenas y las por haber, porque mandó a hacer una obra de arte. Y Adaí estaba programada con el esfuerzo. Y ese esfuerzo devalora. Ese esfuerzo desgasta. Ese esfuerzo mata y envenena las células. Solamente un ejemplo. Cuando nosotros entendamos que todas y cada una de las experiencias que nosotros tenemos son parte de la vida y que llegan a nosotros para desarrollar nuestras habilidades, se nos quita la bobada esa que tenemos de que todas nuestras experiencias tienen que entrar con dolor. Ya pasó esa época en que todo, ay, la letra con sangre entra. No, señor. Eso son programaciones del Antiguo Testamento, ya no. Ahora, Neville Goddard y su Lady Asunción. El señor cuando le pidió el plato a Adaí, sabiendo que ella es una de las mejores en diseño de alimentación, porque es que esta chica, además de la comida, la carne, el pollo, el frango, el chivo y todas las cosas que ella prepara, el arte que tiene. Y hace unas comidas deliciosísimas con flores. Además de eso, lo que ella sí tiene, mucho corazón. El señor ya conocía el arte por algunos catálogos que veía de ahí haciendo, por los cursos que ella estaba dictando. Así que cuando le entregó la tareita, él ya se había imaginado, obvio, tenía en su mente el rojo color tal. La creatividad de Leticia, que es una de sus manos derechas en su arte de culinaria, pues se le ocurrió el rojo con eje dorado y hicieron ahí varias cositas y eso fue lo que le dio el tono. No se apeguen a los resultados. Ojo que no estoy diciendo que no tenga resultados. Todos tenemos resultados en todo momento. Solamente que no nos gustan o no nos gustan. Redireccionemos la energía. Pulamos el vocabulario. Dejemos de estar diciendo cosas. Nosotros no nos contagiamos si no lo pronunciamos. Y eso me hace acordar del señor Antonio Van Uden. El señor Antonio Van Uden, él ya trascendió. Él trascendió antes de que yo saliera de Colombia, o sea, hace mucho más de 15 años. Y él tenía la costumbre, él tenía su centro de un centro especial en Colombia, en Agua de Dios. Yo no me acuerdo cómo es que se llamaba y se supone que era para leprosos. Yo no creo en la lepra. Y él fue lo primero que me dijo. Es un diagnóstico feo que él le pone. No hay leprosos.
Y yo, María, yo me siento, yo como con ellos y a nosotros nos llevó con los del colegio a hacer algo especial con ellos. Y fue lo primero que nos advirtió. El que entra, entra con el corazón. Si entra con desconfianza, quédese afuera. Porque estoy seguro que el que entra con desconfianza, que entra sabiendo que la lepra se pega, que la lepra no sé qué, que lo otro, se enferma. Y le da lo mismo. Yo entré. A mí no me pegó nada. Con el cuentico que inventaron en el 2019, a mí tampoco me pegó nada. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien importante. Existen 4 paradigmas. Uno de esos se cayó. Y el segundo, que reemplazaba al primero, se cayó por una cantidad de mentiras. Y ya imposible que no nos diéramos cuenta, ¿no? Ojo, no utilicen la palabra trabajo. Nosotros salimos a crear, a dar nuestra mejor versión. Ojo, no tengan paciencia. No pidan paciencia. Porque esa paciencia lo mete en el esfuerzo. Hay que encontrar el beneficio de la experiencia, agradecerla. Encontrar el beneficio. Porque definitivamente eso es un paradigma del colectivo. Es un paradigma de esa mente universal que la componemos todos. Y es que nos metemos en unos grandes esfuerzos, con unos grandes sacrificios. Yo solamente hablo ahorita aquí, esa no es mi vocabulario. Ninguno de nosotros se tiene que esforzar por nada y muchísimo menos sacrificarse. Nosotros, venga, le cuento una cosa, estamos buscando afuera la felicidad. Nosotros buscamos afuera la felicidad. La felicidad está adentro. Nosotros dependemos que otra persona sea la felicidad de nosotros. Y yo me esfuerzo y lucho por una relación. No, mi amor, ese no es. Si usted quiere manifestar un compañero, una compañera, la relación con sus hijos, no se esfuerce. No luche por ellos. No. No se sienta vacío. No. No cree paradigmas y no crea en paradigmas que simplemente lo limitan a usted. Usted está buscando la felicidad afuera y la felicidad suya es una decisión. Usted está buscando el amor afuera y es importante que aprenda a amarse usted primero. Y hablando del amor, solamente mírese. Y si usted decide que usted saldría con usted, entonces está listo, está pronto para desarrollar una pareja. ¡Ah, ojo! Aquí yo hice algo que sea su pareja. Porque hay una cosa, muchas de nosotras las solteras estamos buscando una pareja. Bueno, ustedes saben que yo tengo mi compañero. Muchas de nosotras las solteras, hay que ponerse uno en los zapaticos del otro, decía mi compañero el otro día. Muchas de nosotros las solteras estamos buscando una pareja. Y cuando nosotros buscamos una pareja, pues nos llegan 2, un casado o una casada. No, encuentre su compañero, mi compañero. El ser que la ha de acompañar. Ahí es donde está lo potencial, es que ni siquiera en eso tenemos vocabulario. Es importante que dejemos de buscar ya lo que tenemos adentro. Deja de estar buscando la luz. Ilumina tu camino, la luz eres tú. Repito, no hay experiencias negativas y no hay experiencias positivas. Son experiencias exactas, precisas, óptimas
para. Buenísimas, para. Colóquele algo del para. ¿Cuál es la otra meta? Y ahí las cosas le funcionan muchísimo mejor. Ese esfuerzo nos lleva a soledad. Conozco personas que cuando llegan a la terapia conmigo, dicen, María, me siento tan vacía. Eso es algo grande cuando me dicen así. ¿Vacía? María, yo soy imperfecta. Pues gracias que se dio cuenta que era imperfecta, porque es que el perfeccionismo es un vicio. Es una enfermedad ser perfecto. Porque ¿cómo vas a medir la perfección si es que cada cultura, cada familia, cada evento califica diferente? Así que deje de esforzarte. Ahí le di una colecta, le di una gran cosecha de palabras. Aprenda a hablar y dirigirse a las personas. En quinta, sexta y séptima dimensión, deje esa de tercera, eso de soledad, perfección, negativas, positivas. El secreto de mi felicidad no está en el esfuerzo, no está en el control. Hacete la vida más fluida. ¿Y sabe qué? Mientras yo me como aquí este limón, sabiendo que la manzana, el limón, la manzana, el limón, mire, con sal. ¿Sí ve? Usted ya tuvo una experiencia de reacción química en el cuerpo. ¿De qué emociones te estás dejando manipular? Al carajo con el esfuerzo. Y al carajo con ese vocabulario de tercera dimensión. Y como a mí también me gusta socializar, eso sí. Pues vámonos con lo que nos dice González que hay que hacer. ¿Vale? Déjame paz, mujer, porque yo estoy trabajando. Pero a mí déjame paz, mujer. Recuerden que yo ya no trabajo, yo aporto valor. Recuerde que yo ya no trabajo, yo me divierto. Recuerde que yo ya no trabajo, tampoco me esfuerzo. Yo aporto mi mejor versión. Yo vivo mi mejor versión. Vamos que vamos. Y dejemos de ser intensos con ese vocabulario. Compañeros, compañeras. Aquellas intensas que no hacen sino molestar en el celular. Vergüenza debiera darte, mujer, volverme a buscar ahora, aprovechando los medios para decir que estás sola. No puedo abrir el Facebook, mucho menos el WhatsApp. Tampoco el pájaro azul, ya ves, porque empiezas a tuitear